Buenas tardes de nuevo. Le damos las gracias a los cada vez más numerosos hermanos que se unen al grupo de alabanza. Estamos muy contentos, de verdad, como el Señor está también trabajando y poniendo el deseo en los corazones de adorar al Señor, de servirle con los dones que Él les ha dado. Y también damos las gracias, por supuesto, como no, a los hermanos que nos han servido arriba durante el tiempo de comunión, y gracias a todos los que se han esforzado para que tuviéramos esos alimentos tan ricos. Yo he repetido veces, así que espero no ponerme malo. Bueno, damos gracias al Señor también por todos ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Vamos con la ayuda del Señor a meditar en esta mañana en los versículos 6 al 9, Gálatas 3 del 6 al 9. Y queremos ver en esta mañana cómo la salvación por obras contradice toda la Escritura. La salvación por obras contradice toda la Escritura. Continuamos con la defensa del Evangelio. Esto no es otra cosa. La defensa del Evangelio que Pablo hace en la carta a los Gálatas, de que la salvación es solo por gracia y solo a través de la fe en Cristo. La semana pasada ya vimos cómo el creer en nuestras obras creer que nuestras obras pueden mover a Dios a salvarnos, o que pueden añadirse a la perfecta obra de Cristo, es contradecir, por un lado, toda la obra perfecta del Señor Jesucristo, es contradecir tanto su vida perfecta como su muerte sustitutoria a favor de los que creen. Es además contradecir la obra de regeneración y santificación que el Espíritu Santo obra en los creyentes para asemejarnos más y más a nuestro amado Señor Jesucristo. Y es contradecir la obra eterna del Padre, quien planificó en la eternidad pasada ese plan de salvación por su gracia y por fe en su Hijo Jesucristo. Y Pablo, en el texto de esta mañana, como hemos dicho, del versículo 6 al 9, continúa su argumentación diciéndonos ahora que confiar en las obras para la salvación no solamente va a contradecir la obra del Dios Trino, sino que contradice además toda la Escritura. Contradice toda la palabra inspirada de Dios, contradice todo lo que Dios ha expuesto a la humanidad como el único medio para alcanzar la salvación de los pecados. Contradice, por tanto, la eficacia de la palabra de Dios. Contradice, por tanto, el poder de la palabra de Dios para salvar. Y es que el relato histórico que nos encontramos en la palabra, recogido en todas las Escrituras, porque a veces nos olvidamos de que aquí tenemos un relato histórico, todo lo que leemos sucedió realmente. Todo el relato histórico recogido en las Escrituras nos muestra que Dios siempre ha salvado por la sola fe cuando se confía en su palabra. La fe es la respuesta que Dios requiere, que trae salvación a cada ser humano. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe, al igual que los santos del Nuevo Testamento. Abel, recuerda, hijo de Adán y Eva, tuvo muy poca revelación de Dios en comparación con la que tenemos tal vez nosotros hoy día, pero él creyó a Dios en lo poco que se le había revelado, y en esa confianza fue salvado. Noé también tuvo un conocimiento limitado de Dios, pero creyó en la verdad que conocía, y confiando en Dios hizo el arca, metió en él a toda su familia y fue salvo. Moisés contó con algo más de revelación acerca de la verdad de Dios y fue salvado cuando creyó la verdad de Dios y confió en Dios. Todos ellos y muchos más, dice el autor de Hebreos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hebreos 11, versículos 2 al 4. Por esa razón, cuando se añaden obras humanas a la sola fe, que está recogida en todas las Escrituras, se está negando no solo la suficiencia de esa fe, sino que se estará negando todo lo que Dios ha hecho y dicho en su palabra, y por tanto se estará haciendo a Dios mentiroso. Para que entendamos que confiar en las obras es negar toda la palabra de Dios, es negar toda su suficiencia, es negar todo su poder, es hacer a Dios mentiroso, Pablo va a usar el ejemplo de fe de un hombre del Antiguo Testamento, Abraham. Abraham, el padre étnico de la nación de Israel y el padre espiritual de todos los creyentes, como lo define la Escritura. Abraham, quien fue declarado justo por Dios cuando puso toda su confianza en Él.
Abraham es una de las evidencias más claras que encontramos en las Escrituras de que la salvación es de Dios y es bajo sus términos, por gracia y por la sola fe en Jesucristo. Por tanto, una salvación que confía en obras humanas contradice el Evangelio de Jesucristo, hace a Dios mentiroso y hace nulo su poder para salvar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, una vez más venimos ante ti con el gozo, pero también con la responsabilidad de acercarnos a tu palabra, que es lo mismo que acercarnos a ti, para escudriñar en ella y conocer más de tu persona, más de tu obra de salvación a través de tu amado Hijo Jesucristo, y más, Señor, de lo que tú tienes previsto para nosotros. Reconocemos nuestra absoluta incapacidad. Te rogamos que tu Espíritu Santo supla todas nuestras carencias, que abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, para poder no solamente oír tu voz en tu palabra, sino obedecerte, creyendo, confiando en lo que tú en ella nos has dejado, Señor. Líbranos de cualquier distracción y que en todo tú seas exaltado. Que nuestro amado Señor Jesucristo sea glorificado. En su nombre. Amén. Vamos a leer el texto en Gálatas 3, del 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Como hemos dicho anteriormente, la salvación a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, nunca por obras. Nunca ha habido ni habrá en la historia de la humanidad ni un solo caso de salvación por obras humanas, nunca. Nadie que esté en el cielo lo estará porque hizo algo para estar en el cielo. Todos los que estemos allí estaremos por la pura gracia de Dios y por los méritos de Cristo. Todos, absolutamente. Y como hemos dicho, aún en el Nuevo Testamento vemos esa realidad desde el principio de la creación. Vemos cómo no solamente Abel fue salvo porque creyó a Dios, sino que incluso sus padres, como explicábamos esta mañana, Adán y Eva, fueron salvos porque creyeron a Dios cuando éste les dijo que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero no solamente Adán y Eva, sino si hacemos un recorrido, y les animo a que lo hagan, en todo el Antiguo Testamento vemos siempre la misma pauta por parte del Señor y que le hemos resumido en Hebreos capítulo 11, lo que se suele conocer como los héroes de la fe. Todos fueron salvos no por lo que hicieron, sino cuando confiaron en Dios. Van a ver que voy a hacer mucho énfasis en no porque, sino cuándo. Todos fueron salvos no por lo que hicieron, sino cuando confiaron en Dios. La salvación, por tanto, siempre ha sido por la fe y siempre lo será. Siempre. Y eso es así, porque queridos hermanos, queridos amigos, los hombres, todos los hombres, siempre seremos pecadores. Siempre seremos incapaces de llegar a la norma perfecta de la justicia de Dios. Da igual lo que hagamos. Y si queremos ser declarados justos, Dios tiene que concederlo. Y Él solo lo concede bajo sus términos y no nuestros términos. Y Él solo lo concede a quienes le creen cuando lo reconocemos como digno de toda confianza. Y Pablo usa precisamente a uno de esos patriarcas de la antigüedad, venerados por los judaizantes, Abraham, para ilustrar este punto, que la salvación solo es posible cuando confiamos plenamente en Dios. Muy posiblemente Pablo usó el ejemplo de Abraham porque los judaizantes estuvieron usando su ejemplo, de manera errónea,
para hacer creer a los gentiles que debían guardar la ley para ser salvos. Recuerda que esto es el propósito de la Carta de Gálatas, la libertad en Cristo, frente a la esclavitud a la que los creyentes gálatas estaban volviendo, siguiendo las costumbres judías. Y es que si hay un patriarca venerado por los israelitas, ese fue Abraham. Abraham, como todos sabemos, o si no lo sabemos ya te lo digo yo, fue un impío idólatra. No pienses que era un hombre perfectamente santo y por eso Dios lo cogió. Abraham fue un impío idólatra escogido por la pura gracia de Dios cuando se encontraba en Ur de los Caldeos. Y lo escogió para ser el padre de la nación de Israel. Él fue el padre de Isaac, ¿te suena? Fue abuelo de Jacob, ¿te suena Jacob? A quien luego el Señor le cambió su nombre por Israel. Y fue el bisabuelo de los hijos de Jacob, de los cuales vinieron las tribus de Israel. Los judíos, especialmente los fariseos, alardeaban de ser descendientes de Abraham. Estaban muy orgullosos de su origen étnico. En Mateo 3:9, Juan el Bautista les dice, no presuman a los fariseos, no presuman que pueden decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. En Juan 8:33, ellos contestan a Cristo diciendo, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos pensaban que esa descendencia biológica, esa descendencia étnica, los colocaba sobre el resto de los hombres y que eso les garantizaba un estatus especial delante de Dios. Como nací judío, ya tengo 3/4 de mi camino abierto. Además, para ellos Abraham fue justificado ante Dios porque fue un hombre obediente, porque obedeció a Dios, saliendo de Ur con toda su familia, como leemos en Génesis 12. Ellos creían que Abraham fue declarado justo por Dios porque no se negó a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió en Génesis 22, y sobre todo porque obedeció a Dios circuncidándose él y todos los varones de su casa, porque la circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con él y con toda su descendencia. Por tanto, para los judíos, Abraham habría sido declarado justo por Dios debido a su obediencia, porque fue obediente. Así que, según los judíos, para ser salvos, ¿qué había que hacer? Primeramente, había que hacerse judío. Y si eras gentil, de manera prosélita, es decir, aceptando la ley judía y circuncidándote. Ya tienes 3/4. Y ahora, lo siguiente que tienes que hacer es obedecer toda la ley de Moisés. Porque así, según ellos, se estaba imitando la obediencia de Abraham y serías como Abraham. Por tanto, tenías que serte judío, tenías que circuncidarte, tenías que cumplir toda la ley y así ya Dios decía, este es un hijo mío por todo lo que hace. Pero Pablo, sin desmerecer para nada la vida ejemplar de Abraham en cuanto a su obediencia, pone el foco en su fe. Y él les dice a los gálatas influenciados por los judaizantes, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. En otras palabras, permítame que lo parafrasee un poco. Pablo dice, pero vamos a ver, queridos hermanos de Galacia, ¿qué tiene que ver la obediencia de Abraham para que Dios lo declarara justificado? Él fue declarado justo por Dios porque tuvo fe, porque confió en él. Dice, así Abraham creyó a Dios, confió en Dios y le fue contado como justicia. Es porque creyó, porque confió que Dios lo declaró justo. Esa declaración de Dios, esa declaración que declara justo a Abraham, sucedió cuando Abraham confió en Dios, cuando confió en lo que Dios le había prometido, cuando confió en que Dios le prometió que de él haría una gran nación, que él sería de bendición y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo leemos en Génesis 2, versículos 2 y 3. Esta es la promesa de Dios a Abraham.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También Abraham fue justificado por Dios cuando creyó a Dios de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas de los cielos. Génesis 15:5. Y Dios lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y eso, esta promesa última, a pesar de que había una imposibilidad desde el punto de vista humano que lo hacía muy difícil. ¿Cuál era esa imposibilidad? Que su mujer Sara era estéril. Génesis 11:30. Era muy difícil, por tanto, una mujer mayor, porque eran ya mayores y encima estéril, el que Dios pudiera cumplir esa promesa. Además, en el tema de la tierra que le iba a dar a Abraham, había otra dificultad añadida. Allí habitaban una serie de pueblos. Y aquellos pueblos no se iban a ir de la tierra así como así. Aún así, a pesar de la dificultad de que su mujer ya mayor era estéril, a pesar de que iba a estar rodeado de fuertes enemigos, aquel hombre, dice Pablo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa misma frase que tú lees en mayúscula en Gálatas, se usa en mayúscula porque está haciendo referencia a un texto exacto en otro lugar de la palabra, se encuentra en Génesis 15:6. Cuando Dios le dio todas estas promesas, Abraham dijo: mira, Jehová, una cosa, ¿cómo va a ser esto posible si mi mujer es estéril? O tengo una duda. No presentó ninguna duda. Abraham simplemente creyó, confió en Dios. En otras palabras, la base del pacto de Dios con Abraham fue la confianza de Abraham en Dios. Esa fue la base del pacto entre Dios y él. Y esa base del pacto, la fe, años después fue ratificado y sellado por medio de la circuncisión. Génesis 17:24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Años después, la base del pacto entre Dios y Abraham fue la fe, que años después fue ratificado por medio de la circuncisión. Pablo en Romanos afirma esta verdad y dice en Romanos 4, versículos del 9 al 12. Porque decimos o afirmamos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, pregunta Pablo, ¿cuándo le fue contada por justicia esa fe? ¿Siendo circunciso o incircunciso? ¿Antes de Génesis 17 o en Génesis 15? No siendo circunciso, no en Génesis 17, sino siendo incircunciso cuando creyó a Dios. Y recibió la señal de la circuncisión más adelante como sello, como garantía, como aval de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Por tanto, no es por obras, no por lo que tú hagas, sino porque Dios la concede. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, no solamente de los judíos, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Aún los judíos tenían que tener fe en Dios si querían ser salvos. Por tanto, decimos y afirmamos de nuevo lo que dice Dios en su palabra, que todos, aún los judíos que se circuncidaban, si no tenían fe, no eran salvos. No eran salvos. Así que, en otras palabras, Abraham fue salvo cuando respondió con fe, cuando confió en la asombrosa promesa que Dios le había hecho. Y esa confianza en Dios debe ser común para todos los hombres. Tú no puedes decir, sí, eso fue Abraham, pero yo no. Tú y todos los hombres que quieren ser reconciliados con Dios,
La única manera es confiar en Dios. Si quieren ser salvos, confía en Dios. Confía en Dios. Hermano, piensa en lo inútil de las obras humanas que aquí Pablo nos está diciendo. Tú, como yo, somos como Abraham. Ni siquiera buscábamos a Dios. Éramos impíos. Éramos paganos. Pero Dios en su gracia te buscó como hizo con Abraham. Y te sacó de tu vida pagana. Y eso siempre será así. Y quiero hacer un inciso aquí. Yo no sé de todos los que están aquí hoy sentados, cuántos vienen de familias cristianas. Mira, no te confíes, porque tu padre o tu madre sea cristiano. No pienses que porque ellos lo son, tú también lo eres. No, Dios debe buscarte para salvarte. Nunca vas a ser salvo porque tus padres lo sean, porque tus hijos lo sean, porque tus hermanos lo sean. Debes ser buscado por Dios y la única manera es clamar a Dios: Dios, ten compasión de mí. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Además, hermanos, tampoco tú como Abraham podrás hacer nunca ninguna obra maravillosa que conmueva a Dios de tal manera que Él diga: lo voy a salvar. Dios no solamente debe buscarte, Dios debe mostrarte gracia. Debe mostrarte gracia, salvándote, concediéndote el don de la fe y el don del arrepentimiento y tú ejerciendo esos dones. Dios te salvó por su pura gracia y por fe. Cristo dijo en Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree, mostrar confianza, no se pierda, más tenga vida eterna. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ves que la única respuesta válida, la única respuesta que Dios requiere de ti, que trae salvación a todo ser humano, es la sola fe. Es la sola confianza en Dios. Así ha sido siempre y así será para siempre. Contradecir esto es contradecir toda la Escritura. Contradecir esto es hacer a Dios mentiroso. Dios me está mintiendo. ¿Por qué me está ocultando de que también necesito hacer obras? Pero admitamos que aún creyendo toda esta verdad, las creemos, ¿verdad? Somos tremendos. ¿En qué sentido somos tremendos? En el sentido de poder llegar a pensar, yo no sé si te ha pasado, a mí sí, que Dios te salvó porque tú ejerciste la fe. Mira, lo admitas o no, la inclinación natural que tenemos todos es buscar aún debajo de las piedras el más resquicio mínimo de autosatisfacción por el deber cumplido. Creí, ya Dios me va a salvar. Y eso es así porque desde la caída el hombre en su orgullo ha tenido la inclinación natural no solo a confiar en sí mismo, sino a creer que tiene la habilidad natural, por mínima que ésta sea, de agradar a Dios con lo que hacemos. Por eso Pablo es cuidadoso cuando dice de Abraham que la fe le fue contada por justicia. ¿Por qué fue aquí Pablo cuidadoso? Porque no quiere que creas que ejercer la fe es una obra meritoria delante de Dios. Ejercer la fe no es una obra meritoria que te hace ser salvado por el Señor. Por eso Pablo puntualiza que ese ejercer la fe no fue un asunto de mérito por parte de Abraham, sino que Dios la contó o imputó como justicia. La palabra usada aquí por Pablo para traducida contado o contada se refiere a algo que se le dota, que se le adjudica a alguien, que se le asigna, aunque no sea meritorio de ello. No es el resultado o la consecuencia o el mérito de algo. Ese es el punto. En otras palabras, aunque Abraham creyó por fe, aunque confió en Dios, no fue ese acto de Abraham lo que le declaró justo,
sino que fue Dios quien lo declaró justo cuando creyó. Por eso dije al principio que voy a hacer distinción entre por qué y cuándo. Dios declaró a Abraham justo cuando y no porque creyó a Dios. Abraham fue declarado justo y no era merecedor de ello. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham iba a seguir pecando. ¿Ves la diferencia? Para hacer eso, primero tienes que desactivar el modo avión. Ya saben. No sé. ¿Ves la diferencia? No fue el acto de Abraham lo que le declaró justo, sino que fue Dios quien declaró justo a Abraham. Y Dios lo declaró justo porque le imputó la justicia de Cristo. Y ahora dices tú, ¿qué? ¿Abraham? ¿Cristo? Quizás te pregunte, ¿y dónde está Cristo en toda esta historia de Abraham? Pues dejemos que sea la misma Escritura quien nos lo diga. El Señor en Juan 8 le dijo a los judíos, en Juan 8:56, le dijo a los judíos de sus días lo siguiente: Abraham, vuestro padre, se regocijó en gran manera porque iba a ver mi día y lo vio y se regocijó. ¿Ah? ¿Cómo que Abraham se regocijó porque iba a ver el día de Cristo? ¿Qué significa que se alegró porque iba a ver ese día? Cuando Abraham vio cumplida la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, recuerda que su esposa Sara era estéril, era mayor. Cuando él vio cumplida la promesa de ese nacimiento de ese hijo Isaac, se regocijó en extremo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que de su simiente vendría también la gran promesa espiritual de que todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos. Esa promesa está en Génesis 22:18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Ahora bien, ¿quién fue esa simiente? ¿Fue Isaac? ¿Fue otra persona? De nuevo, la palabra de Dios nos saca de dudas. Y Pablo, en el versículo 16 de Gálatas 3, nos explica quién fue esa simiente. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Comprendió Abraham en su tiempo que esa simiente que vendría de su hijo Isaac iba a ser específicamente la persona de Cristo. El texto no lo dice. No podemos suponer tampoco. Pero lo que sí es seguro es que Abraham se llenó de alegría cuando vio a su hijo Isaac, porque supo que un día Dios iba a bendecir a través de Isaac a todas las naciones por medio de una simiente. Para Abraham la confianza en Dios fue la mano que se asió fuertemente a la promesa de Dios, sin importar lo poco que pudiera haber entendido el significado de tal promesa. Él vio a su hijo Isaac y dijo, si me acabo de dar un hijo, un día Dios va a bendecir a todas las naciones. Seguro que no entendía cómo iba a ser, pero se gozó en el Señor. Se alegró porque un día iba a ver el día del Señor, lo creyó, aunque no vio en vida el cumplimiento de esa promesa. Por eso, el autor de Hebreos comienza el capítulo 11 diciendo que la confianza en Dios es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así fue Abraham. Se alegró porque sabía que un día Dios cumpliría su promesa de bendecir a las naciones a través de la simiente, aunque él no sabía bien qué significaba, pero estaba convencido de que si Dios lo dijo, así va a ser. Por lo tanto, la base verdadera de la justificación de Abraham por parte de Dios, es decir, el perdón de pecados, la posición de justicia delante de Dios, la adopción como hijo de Dios, fue que Dios lo declaró justo cuando creyó, cuando puso toda su confianza en Dios y en base a lo que Jesucristo iba a hacer muchos años después en la cruz del Calvario. Hermanos, la vida de Abraham es la ilustración perfecta de cómo todos los creyentes, sin excepción de todas las épocas y condición, somos declarados justos por Dios a pesar de ser aún pecadores, solo por confiar en Dios.
solo por confiar en su palabra. Si Él lo dijo, amén. Solo por confiar que Dios nos imputa a nuestro favor y sin merecerlo, tanto la vida perfecta de Cristo como su muerte vicaria a nuestro favor. Así como Abraham no conoció a Cristo personalmente, tampoco ninguno de nosotros le hemos conocido personalmente. Mientras para Abraham era futuro, Cristo para nosotros es pasado, pero la fe es la misma. Abraham lo esperó y nosotros sabemos qué sucedió. Y Dios nos imputa la justicia de Cristo porque creemos que así fue y así es. La vida de Abraham, queridos hermanos, no se caracterizó porque de repente dejó de pecar. Quien conozca la historia de Abraham, era una pieza. No porque fuera perfecto, sino por su confianza en Dios. Venga lo que venga. E incluso sin entender del todo los planes de Dios. Por eso debes examinar tu fe, no en el sentido de si crees o no en Dios, de que si existe un Dios, sino si crees a Dios, si confías en Dios, si confías lo que Él dice en su palabra. Aunque no entiendas del todo lo que sucede en tu vida, no lo entiendo, pero confío que mi Dios está al control. De que eres mi pastor, que Él me está guiando a las sendas buenas para llegar a la tierra prometida. No entiendo muchas cosas que me pasan. No sé por qué el sufrimiento, no sé por qué lo que me sucede, pero confío en Dios. Ese es el punto. Por eso evalúa tu fe. Evalúa si realmente confías en Dios o no. Aunque a veces ignores lo que te pueda pasar. El punto no es alcanzar en esta vida respuestas. El punto es que confiadamente en esta vida te regocijes en que un día verás el día del Señor. Ese es el punto. Que te regocijes que un día vas a estar con Él para siempre. Y que somos simplemente peregrinos en esta vida. Esa confianza, esa esperanza, resultado de la fe, se evidenciaba en Abraham en su obediencia a la voluntad de Dios. Porque sí, él fue salvo por fe, pero esa fe se reflejó en obediencia. El autor de Hebreos nos dice en capítulo 11, versículos del 8 al 10, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Pero fíjate la disposición. No obedeció y recibió fe, sino porque tuvo fe, obedeció. Por tanto, la fe y la obediencia van de la mano. Sigue diciendo Hebreos, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Versículo 10. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para recalcar la importancia absoluta de esta verdad, Pablo sigue diciendo en el versículo 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Solo los que han confiado en Dios como confió Abraham son partes de los benditos de todas las naciones. Solo ellos. Esto estaba desmontando por completo el argumento de los judaizantes que decían, tienen que circuncidarse. Dice, no, solo los que tienen la fe como tú, Abraham, son hijos de Abraham. Solo ellos van a ser los benditos de todas las naciones conforme al pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le prometió a Abraham que él iba a salvar a los benditos de las naciones, a los que pusieran la misma fe que él. Estos son los hijos de Abraham. Hermanos, debemos saber sin duda alguna lo que significa ser de fe. Lo que representa tener y vivir confiadamente en Dios. ¿Por qué? Porque en juego está la eternidad. Y Pablo es enfático en ese propósito. Él dice, por consiguiente, sabed. En otras palabras, les advierto, les aseguro, solo los que son de fe son hijos de Abraham. Solo. Ser de la fe significa estar controlado o caracterizado por la plena confianza en Dios como el principio que guía tu vida.
No es creer que Dios existe, que hay una deidad llamada Jehová que está ahí. No, es confiar, es echarte en sus manos, es descansar en sus propósitos. Es decir, no lo entiendo, pero sí sé que tú estás al control. Ese es el punto. Hermanos, creer que hay un Dios lo creen todas las religiones. Aún pobres, por decirlo de alguna manera, civilizaciones perdidas en medio de selvas adoran a los astros. Ese no es el punto. El punto es confiar en Dios. Y ese es el punto. ¿Confías en Dios? ¿Confías en su palabra? ¿Confías en lo que hizo Cristo como suficiente? ¿Confía en que Él tiene para ti, desde un principio hasta un final, un propósito para tu vida? No está hablando la palabra de que tienes que saber todos los detalles. No. Recuerda, Hebreos 11, la fe es lo que no se ve, la confianza de lo que se espera. En otras palabras, Pablo dice, te aseguro que solo si confías plenamente en Dios, si tu vida se caracteriza por la absoluta confianza en Dios, es que serás hijo de Abraham. Es que serás un descendiente espiritual de Abraham porque estarás imitando la conducta de Abraham, su conducta total, de total confianza en Dios. Solo así, cuando confíes, cuando confíes plenamente en Dios, serás declarado justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En virtud de lo que hizo Cristo, como lo fue Abraham. Y esa justificación no puede ser sustituida con nada, porque es lo que Dios ha determinado en su Escritura. Por eso Pablo acaba esta sección afirmando en el versículo 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Yo no sé si te das cuenta aquí de la fuerte identificación que está haciendo Pablo de Dios y la palabra. Fíjate que dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció. Pero no quedamos que fue Dios quien anunció. Es que Dios y su palabra es lo mismo. Aquí hay una personificación que se llama. Pablo quiere que entendamos que confiar en la palabra de Dios es confiar en Dios. Si tienes dudas acerca de la palabra, de su autoridad, de su suficiencia, tienes duda de la autoridad de Dios, de la suficiencia de Dios, del poder de Dios. Por eso como estamos viendo, mientras más leamos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Más intimidad tenemos con Él. ¿Cómo usa aquí Pablo esa fuerte identificación para que entendamos que leer la palabra de Dios es oír a Dios? Y previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, esa Escritura anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, lo que la palabra de Dios promete, Dios lo promete. Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Por eso Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y Dios previó en su Escritura, desde antes de la fundación del mundo, que la salvación solo sería por fe y no por obras humanas. Es que Dios justificaría a pecadores solo por la obra de Cristo. Por tanto, añadir obras humanas a esa obra de Cristo es contradecir todas las Escrituras. Es contradecir a Dios. De hecho, hay dos advertencias, uno al principio de las Escrituras en Deuteronomio 4 y otro al final justamente de Apocalipsis 22, donde encontramos que el Señor advierte, cuidado si añades o quitas a la palabra de Dios porque serás maldito. Eso me hizo pensar, y si la palabra de Dios solo me habla de la salvación por fe y por gracia, si yo añado mi obra, obviamente ya no soy salvo porque soy maldito, porque estoy añadiendo a la palabra de Dios. El Señor advirtió a los fariseos y a los intérpretes de que ellos estaban tergiversando la palabra de Dios, precisamente añadiendo obras. Y les dice en Lucas 11:52, ¡ay de vosotros,
intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Si los gálatas solo hubieran entendido un poquito la suficiencia de las Escrituras, nunca hubieran permitido que los judaizantes los desviaran. Igual pasa con nosotros, hermanos. Muchos somos desviados simplemente porque desconocemos la palabra de Dios. Si confiamos solo en las Escrituras y confiamos en su suficiencia, hermanos, difícilmente seremos llevados de aquí para allá, como dice Pablo en Efesios 4, por diferentes vientos de doctrinas. Permaneceremos anclados y firmes en la esperanza de Cristo y en su sola obra a nuestro favor. Así que Pablo concluye esta sección llegando a una significante conclusión lógica, porque la palabra es lógica. Versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. En otras palabras, no tengo nada más que decir, dijo Pablo. Solo aquellos que confían en Dios, que confían en su palabra, van a ser parte de todos los benditos por fe, como lo fue Abraham, el hombre de fe. Por tanto, si confías solo en Dios, serás bendito como lo fue Abraham, el hombre de fe, que como dice Pablo en Romanos 4:18, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Hermano, la verdad más importante que muchos que se dicen cristianos rechazan tristemente es que el Evangelio es la buena noticia de Dios al mundo y de que esa salvación siempre ha sido solo por la fe en Jesucristo, solo por confiar en Dios. ¿Por qué? Porque así le ha placido a Dios mostrarnos su gracia en Cristo. Si la salvación fuera por obras humanas, aún por la más mínima obra humana, entonces el Evangelio no sería las buenas nuevas, sino las malas nuevas de Dios a los hombres, porque todos los que estamos aquí estaríamos condenados irremediablemente porque no podemos hacer ni una obra que sea aceptable delante de Dios. Sin embargo, la buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo lo hizo todo y su obra sí es perfecta, para que todo aquel que crea en Él se le impute su obra perfecta. La buena noticia es que la salvación es por fe en Cristo, que es para todos los hombres de toda raza, lengua, nación, condición, se sea terriblemente pecador o no se sea terriblemente pecador. La salvación es para todos los que depositan toda su confianza solo en Cristo y en su obra perfecta. Todos son salvos por la misma fe en el mismo Salvador. Los nombres de todos los hijos de Dios están escritos en un mismo libro. No hay un libro para los salvos por obras, ni otro libro para los salvos por fe. Todos somos preconocidos, predestinados, llamados, justificados por la misma gracia de Dios, por la misma fe en Cristo. Y todos seremos glorificados por la misma gracia de Dios y por la misma fe en Cristo, para que todos participemos por igual de las mismas glorias venideras por la eternidad, para que nadie se gloríe delante de Dios, como dice la palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Él también nos estaba diciendo eso si somos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham. Tenemos el mismo galardón, Él es nuestro mismo escudo, no tenemos por tanto que temer. Por tanto, querido hermano, querida hermana, tu fe, tu confianza en Dios no es una actividad, es una actitud de vida. La actitud de aceptar lo que Dios determina y confiar en el cumplimiento de sus promesas. Aunque en ocasiones no entiendas lo que Dios está haciendo o por qué lo está haciendo, como sucedió con Abraham. Es creer en su palabra, es creer en su suficiencia como hizo Abraham. Es creer que si Dios dice en ella que somos pecadores dignos de muerte eterna, así es, amén. Es creer que si la palabra dice que solo confiando en Cristo como Señor y Salvador se puede escapar de esa muerte, así es, amén. Es creer que si la palabra dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, así es. Es creer que si la palabra dice que nada podemos hacer para salvarnos porque solo Cristo es el camino, solamente Cristo es la verdad y la vida, así es. Es creer que si la palabra dice que nadie va al Padre sino por Cristo, así es.
Es creer que si su palabra afirma que solo en el nombre de Cristo hay salvación, así es, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermano, la fe no es algo místico, es confianza real en Dios. Es confianza en todo lo que la palabra nos dice. Hermano, no olvides nunca que sin esa confianza, sin esa fe, no es posible agradar a Dios. No es posible. No olvides nunca que la confianza en Dios es el factor determinante de nuestra relación con Él. La confianza. Aún más que la obediencia, aunque ambas van de la mano, como vimos en Abraham. Abraham fue salvo cuando primero confió en Dios. Fue la fe lo que le llevó a la obediencia a Dios y no a la obediencia a la fe. Abraham fue declarado justificado ante Dios cuando creyó en la promesa de Dios y no porque creyó en la promesa de Dios. Su justificación no vino por obrar para Dios, sino por creer a Dios. Lo mismo ocurre contigo y conmigo, lo mismo ocurre con todos los hijos espirituales de Abraham. Tu justificación ante Dios procede cuando recibes por fe lo que Dios te ha dado en Cristo. Porque esa confianza te une a Cristo, que es tu justicia. Te une a Cristo, quien tomó la maldición de tu pecado para sí mismo. Tu justificación se encuentra únicamente en Cristo porque depende totalmente de Cristo. Por eso la justificación no se obtiene a través de tus obras, sino únicamente a través de la obra de Cristo. Cuando consideramos lo que somos, pecadores, y consideramos que siempre lo seremos mientras estemos en esta vida, este mensaje de la justificación por la sola fe, personalmente, es el mensaje más grande de todos. Lutero estuvo muy atinado, Lutero que luchó tanto con este tema, al decir que somos justificados y al mismo tiempo pecadores. Cuando nos damos cuenta de lo cortos que nos quedamos como creyentes, la buena noticia es de que estamos justificados por fe únicamente, yo no sé tú, pero me trae paz y me reconforta mi alma. Porque nuestra justificación no está en nosotros mismos, no está en lo que nosotros hacemos, sino que está en Cristo crucificado y resucitado y en lo que Él hizo. Por eso, querido hermano, querida hermana, querido amigo que hoy nos visitas, confiar en Dios, confiar plenamente en Dios, constituye tu adoración más elevada. Es tu deber principal en esta vida. Es tu primera obediencia si realmente quieres tener una relación íntima con Dios. Pues confía en Dios, confía en su palabra. Sin esa confianza, da igual lo que hagas, da igual lo que proclames ser, nada será válido delante de Dios. Tu primer deber es creer en y a Cristo y honrarle con tu plena confianza, pases por lo que pases. Solo la fe, como dijo Lutero, es el único tipo correcto de justicia, es la única religión real. Es la fe que le dice a Dios, confío en ti. Señor y Padre, gracias por tu palabra y por recordarnos una vez más, Señor, que solamente por la fe, por la confianza en ti es que podremos ser salvos. Confianza en lo que tú dices en tu palabra, confianza en que nuestro amado Señor Jesucristo es el protagonista de esta palabra. Que Él se hizo hombre para morir en el lugar de todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Gracias, Señor. Solo pensar que nosotros debiéramos hacer algo nos debe hacer temblar, porque nunca podríamos hacer nada que te causara regocijo en algún sentido. Nada, nada. Pero por Cristo
por su vida perfecta, por sus méritos maravillosos, por su muerte en la cruz, por su resurrección, es que ahora podemos estar justificados delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque reconocemos, como dices en tu palabra, que aún lo seguimos siendo. Te rogamos que nos ayudes a seguir batallando contra ese pecado, a hacer morir nuestra carne, Señor, para no desagradarte y para ser cada día más y más como nuestro amado Señor. Pero gracias, Señor, que a pesar de eso, a pesar de nuestro pecado, tú nos sigues amando y guardando. Y tú prometiste que un día nos glorificarás y nos sentarás juntamente con Cristo. Gracias por Él, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por estar sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, en todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En situaciones y contextos que quizás ni siquiera entendamos y que quizás nos causen mucho dolor, pero viviendo confiados de que tú estás al control, de que todo es para tu gloria y que un día obtendremos la corona de gloria que tú, por tu misericordia y por tu gracia, quieres dar a todos los que perseveren hasta el fin. Te rogamos por las almas que hoy nos acompañan, Señor, para que tú también, a través de tu Evangelio, por la misma gracia que has tenido con nosotros, les concedas fe, confianza en ti y arrepentimiento. Para que ellos también, Señor, puedan tener la esperanza gloriosa de que un día te verán cara a cara y serán llamados hijos tuyos. Padre, aliéntanos con tu palabra. Ayúdanos a perseverar, Señor. Y gracias, infinitas gracias por nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. En su nombre. Amén.